Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma en mi casa. Aquí en la casa del señor Alejandro Jiménez. El señor Alejandro Jiménez se dedica a la confección de sombreros de dos tipos de materiales, el material de junco y el material del cogollo. Así que estamos en este momento para resaltar lo que se hace, lo que él hace, el trabajo que él hace. Así que no se van a perder ninguno de los detalles del proceso, la confección del sombrero, aquí por el señor Alejandro en la comunidad de Cerro Algodón. Es en donde vivo. Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche. Se llama el material con que se confecciona. Odianda medende. Negata. Dobro de criri durante 4 anos todo neve tiada abdi redata abdi redata mi ata nyononde to noe kebobogo ari kebori toki de neve de mi ata nyete me. Para que se haga un sombrero, ¿cuál es la medida de eso? ¿Cuántas brazas debe tener? Croquia ira o guaraco ngover. Guaraco, tú le das 8 brazas. 8 brazas. Croquia. Borroco ni croquia de o guaraco. Tú le das 7 brazas. Quita no ni guaratine. 6 brazas ya debe sobrar 4. Entonces pueda. Bori 4 kiri mar ngorari. Kiri bori 4 kiri a ngorabo. A sote la cosa. Quita todo. ¿Cuánto esto debe ir? Ne 14. 14. Kuo a ngobra kuo korahota di korobo. Ne 14 ne. Tonga de krubu ne. No koroma tonga de tene. Ne iranga de krubu. Sobre donde code mai madarir vane noai. Ne titarima 14, yarima 13, yarima 12, yarima. Bien, el señor Alejandro explica que cuando él termina, una vez que termina la confección de un sombrero completo, el precio va desde 13, 14, incluso hasta $15. Eso dependiendo del trabajo, dependiendo del tiempo y dependiendo de la calidad que usted pida. Una vez que lo cortan, que usted corta el material, el junco, lo hierve, lo cocina. Después de eso se pone al sol a secar. Una semana luego de eso una semana, una semana entonces se pone al agua. Es muy importante este proceso para que el sombrero sea de una buena calidad. Esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Al molde, así se molde. Ya un abore chivo. Bien, voy a explicarse. Dice el señor Alejandro que este tipo de molde es para hacer el sombrero. Es lo que ya ustedes ven, el producto final, lo que es el sombrero. El molde que tenemos aquí es para los niños pequeños. Para los niños de 4 o 5 años. Lo de aquí igual es un molde estándar, puede decirse así, para el tipo de sombrero que se pida. Y las personas
mayores o adultos, son estos tipos de moldes que son los sombreros más grandes. Esto se hace, eso es de cedro. ¿Usted mismo lo confecciona? Ah, mata que. No son solo ese sombrero, es una muestra completa. Bien, aquí está la muestra del sombrero. Este es para una persona adulta. Ajá. Este es para una persona adulto. Esto se hizo con ese molde que está ahí. Tenemos 4 tipos de moldes. Aquí está el molde pequeño, el molde estándar y el molde grande. Los 2 tipos de molde. Ese es un sombrero mediano. Este son otros materiales. Ajá. Este es junco, este es cogollo. Cogollo es el sombrero con el tipo de material. Es más caro que el sombrero de junco. ¿Por qué la diferencia? Porque dura más. O sea que el cogollo dura más que el junco. El precio, también está la diferencia del precio, de la calidad de ambos trabajos. El precio del sombrero de cogollo es de 30 balboas. Bueno, eso va dependiendo también de la persona que lo hace. Él es el que le pone el precio. Pero aquí el señor Alejandro dice que él lo vende en 30 balboas y este puede ser la mitad del precio del sombrero. O sea, que esto puede venderlo en 15 y eso lo vende en 30. Este sombrero, el material con que está confeccionado este sombrero, dura más que el de junco. Así que ahí está la gran diferencia. Si usted busca un sombrero que le dure, un sombrero de calidad, un sombrero que soporte lo que usted haga, usted se puede comprar esto. Un sombrero de trabajo, puedo decir que es esto. El sombrero de junco. Voy a hacer una prueba de cómo me va confeccionando. No confeccionando, sino haciendo la trenza, lo que es el riata con el junco. Así que el señor Alejandro va a ser mi profesor. Voy a ver si gano un 2, un 3, un 4, un 5. Espero que por lo menos llegue al 3. Porque absolutamente no sé nada de esto. Como ya digo, este es el sombrero. Este es el junco. El sombrero de junco. Este es el sombrero este es el cogollo, es un poco más blanco. Dice el señor Alejandro que esto tiene aproximadamente 5 años de haberse creado, de haberlo confeccionado. Y este es el molde. Este es el molde. Chicos y chicas, todo es parte de la cultura, de la riqueza cultural. Confeccionar este tipo de artesanía, yo pienso que debe ser una de las prioridades para nosotros como jóvenes. Ne, dencol, ne, uno, cru. Ya dentro timón. Por cru era de tener. Por debajo. Ne, para ver. Por así. Ah. Dentro timón. Ne, col. Dentro timón. Neri. Dentro col. Ajá. Ne, dentro col. Qué va, estoy para el tigre. Bueno, yo creo que yo voy a fracasar en esto, así que, Un perro grande. un 0 dice, me pone un 0 el maestro. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos. 1, 2, 2. Dos letras. Ajá. Y esto es Negra, 2. cruz, Cruz. ¿cómo le digo? Tendría que cromo. Ajá. Moragore au cromo. Ajá, cromo. Pernil, cuando vean el polvo. Corewall. Así. Ah. Ahí está, ya llevo una. Vamos en el otro. Uno de aquí. Baja. Cruz, tengo el de desde el cruz tengo el cromo. Ya, yo estoy fracasado en esta materia. La verdad que yo voy a tener que venir a practicar. Así que yo los reto a ustedes, muchachos, sobre todo los varones, porque este es un trabajo para varones, si no lo sabían. Más adelante vamos a estar grabando un material para las chicas. En este caso es confeccionar bolsas. Ah, y también hay mujeres que hacen sombreros, si no lo sabían. Yo fracasé en el intento, pero logré hacer por lo menos una. Tengo como un 2,5 más o menos. Así que, los varones, si algún día ustedes quieren, me contactan y venimos a tomar una clase, un curso ahí con el señor Alejandro. Claro, eso sí, hay que pagarle por lo menos una hora, hay que pagarle el café o algo.
Así que yo pienso que al final de cuentas, más que aprender sobre cultura, esto es lo que somos, pues lo que nosotros somos como noves. En la comunidad de Cerro Algodón solamente quedan 6 personas que se dedican a la confección del sombrero. Y son personas ya mayores, personas que tienen arriba de 60 años, 50 años. Y esto es preocupante, ya que me decía el señor Alejandro, si esta persona en algún momento Dios se lo lleva, se pierde la cultura, prácticamente va a desaparecer. Las autoridades, yo pienso que al fin de cuentas deben poner manos a la obra en respecto a este tema, ya que nosotros como jóvenes estamos muy desorientados respecto a esto. Se debería implementar algunas estrategias en esta comunidad, y no solamente en esta comunidad, estoy seguro que en muchas comunidades de la comarca Nove se ha perdido en algunos lugares, o se está perdiendo lo que es la cultura. Y la cultura no solamente es bailar, la cultura no solamente es pintarse el rostro, la cultura va más allá, es una esencia mucho más profundo. Entonces es de admirar el trabajo que se hace aquí en esta familia, y quise resaltarlo prácticamente para demostrarle a ustedes, demostrarle a la gente que existe todavía el amor por la cultura en algunas familias, y esto no se debe perder. Así que admiro mucho a esta familia, ya que ellos se dedican prácticamente a esto, aparte del trabajo, aparte del trabajo agrícola, de otros tipos de ingresos. Esto es uno de los ingresos importantes que tiene esta familia. Así que esto es de admirar. Estaremos grabando sobre lo que es la bolsa, lo tradicional. El sombrero, él tiene mucha historia. Cuando las personas, eso viene desde mucho tiempo, se le enseñaba a los varones. Para los que no saben, el sombrero lo hacen los varones cuando eran niños. En el tiempo de antes, la mayoría se dedicaban a eso. Los mayores, las personas mayores, le enseñaban. Así que ya saben, si usted quiere su sombrero, solamente contacte al señor Alejandro en la comunidad de Cerro Algodón, que él le hace su trabajo a su medida y a su gusto. Así que nos vemos en un próximo video, hablando sobre cultura, hablando sobre tradición, costumbre, creencia, y esto es parte de lo que somos la comarca Nove. Bendiciones a todos. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy, en la cascada que cae de la montaña.